Buenas tardes, bienvenidos en esta ocasión a un nuevo programa. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a la audiencia. Un programa que promete ser muy especial. Así es, este programa fue grabado el 8 de diciembre. El motivo que nos convocó está relacionado con el título del programa, Limonada y OVNIs. De hecho fue una tarde en que entre limonada, risas, momentos serios, eh, el tema principal le dio un marco muy interesante a la conversación. Claro, que fue un relato increíble quizá en aquella época que hoy probablemente podamos publicarlo. Así es, muy significativo el encuentro, dado que las personas que participan, están en este momento en distintos lugares. Sí, sí. Pudimos reunirnos a través de La tecnología y de la presencia de algunos que pudimos acercarnos en persona. Muy bien, y nos permite, a ustedes que son los partícipes, los protagonistas de esta experiencia, eh, conectarnos con eso que sucedió, con esa experiencia hace 35 años, y fue tal vez una experiencia que prefirieron no Sí, contarla. porque en ese momento no estaba la mentalidad de la gente preparada, creo yo, pero hoy sí, porque los acontecimientos están mostrando que las luces se ven, que ellos existen. Así que las condiciones están dadas para compartir con toda la audiencia esa conversación, ese encuentro tan fantástico que compartimos. Y se los vamos a ofrecer de todo corazón para que lo disfruten, Como lo hicimos nosotros. como lo hicimos nosotros. Ahí vamos entonces, espero que disfruten todo lo que se contó y lo que se vivió, casi que se pudo revivir. Revivir realmente, porque son experiencias que permanecen perennes, Guardadas en el corazón. guardadas en el alma. Ahí vamos a disfrutar entonces. Bueno, acá estamos en otro encuentro mágico, como nos pasa a nosotros, Enrique. Seguramente. Estamos compartiendo acá con dos amigos tuyos del alma muy especiales. Tenemos... Y exalumnos. Mira. Y exalumnos de la década del 80. Ahí me van a contar un poquito más, porque en realidad sé que hay una relación muy armoniosa de Enrique con ellos, y yo voy a conocerlos un poquito más, porque para mí es un honor encontrarme en este momento con ellos. Realmente, ¿Sí? realmente. Bueno, estamos acá en compañía de... Pablo Gutiérrez, buenas tardes, buenas noches, buen universo para todos, mucha energía. Gracias chicos por habernos invitado a compartir No, experiencias de vida y alguna que otra anécdota muy interesante, que no es para cualquiera, que no lo ha pasado cualquier persona. Hemos sido seleccionados y muy afortunados justamente para ser elegidos para compartir dichas vivencias. Así que chicos, a disposición sí. de ustedes. Gracias Pablo. Para mí fue una alegría inmensa que vos pudieras estar en este programa. Faltaría el otro compañero que después lo vamos a ver por qué. Pero bueno, igual ya voy a, si puedo, le voy a hacer una entrevista y después y lo vamos a incorporar. Y estamos en compañía también a través de Zoom, de alguien que es también partícipe de esta experiencia. ¿Nos querés contar desde dónde nos está acompañando? Bien, bueno, mi nombre es Walter Falcone, oriundo del Alto Valle del Río Negro, en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, República Argentina. Hoy viviendo unos cuantos kilómetros más al norte, en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, también en Argentina. La vida me ha traído aquí, hace muchos años que estoy y parece que ya me voy a quedar aquí. Pero bueno, nacido en Cinco Saltos, tuve la bendición de conocerlo a Enrique en mi primer año del secundario y que él nos guiara desde cuando llegó con esas locuras que él tiene con el método mental Silva. Y desde allí en adelante, de allí en adelante, todo lo que hemos vivido con él, lo que hemos aprendido, el maestro que ha sido, que sigue siendo y que sigue sembrando, y hoy nos reúne para poder compartir este momento fabuloso y poder compartir esas experiencias que hemos tenido en la vida, especiales, que hemos sido bendecidos de poder vivirlas, elegidos, como dice Pablo, y que nos reencuentra con Pablo,
con Carlos, que es esta otra persona que estuvimos en aquel momento, y que la tecnología nos permite estar acá. Bueno, entonces estamos listos para empezar a conocer de ustedes y de aquel momento que los une, que los hace especial como grupo, ¿no? Sí, a nosotros Así cuatro es. especialmente, pero aunque también participando un grupo muy numeroso de alumnos del Colegio Ceferino Amuncurá, pero también otros chicos que por ahí estaban interesados y se nos acercaban. Y sí, yo creo que Walter, vos sabés cómo se inició un poquito todo esto, nuestra experiencia cuando yo me conecté con el papá de uno de mis alumnos de quinto año. Vos lo conocías, Walter, ¿no? Sí, bueno, yo era alumno en el secundario y paralelo con nosotros, que éramos un grupo de jóvenes de tercero, cuarto, quinto año, Pablo ya había egresado, pero también estaba vinculado. Por un lado estaba el grupo de jóvenes que nos reuníamos a meditar, había personas que podían hacer contacto con nuestros hermanos mayores, y por otro lado estaba el grupo de los adultos, que eran nuestros padres o padres de algunos de los integrantes. En esas experiencias que justamente era en reunirnos para prepararnos, para meditar y hacer contacto, el grupo de los mayores, particularmente Fernández, bueno, había varios profesores, tanto del colegio que estábamos nosotros como del industrial, El profesor de física, muchos Canzonieri. profesionales. Estaba él, estaba Nolan, bueno, Fernández, específicamente el papá de uno de nuestros compañeros, recibe el mensaje medianamente codificado que en un lugar, en las bardas, iba a poder haber algún tipo de contacto. A ver, Entonces, más o Walter, menos algo así como a la... perdón, Walter, antes de adentrarnos en la experiencia, ubicanos cronológicamente a qué momento nos estamos remontando, qué edades tenían ustedes, en qué año Bien, fue. esto es en la década del 80, años 84-85, esto todo un periodo de trabajo muy fuerte de Enrique en la zona, cuestionado, criticado, sospechado, él en su condición docente, su condición religiosa, pero bueno, despertaba esto, la inquietud, la curiosidad y seguirlo, porque sabía que hablaba con la verdad. Entonces, teníamos esta bendición, como lo dije al principio, de poder haberlo tenido a él como profesor y que nos haya adentrado en estos temas, en esta temática. Entonces, pero bueno, en un contexto muy particular también de algunas restricciones. Entonces, esto era underground, ¿no? No era oficial. Claro. Entonces, y Y bueno, y todo esto acontecía en la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, Argentina, ¿no? Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina, ¿sí? En el valle. Entonces, había un movimiento grande, donde habían alumnos del colegio, donde Enrique también era profesor, como a otros chicos adolescentes, 16, 17 años, 18, era el grueso de los jóvenes, algunos un poquito más, y después el grupo de los adultos. Pero todo con la misma temática, como les decía, meditar, prepararnos para eventuales encuentros, pero porque había un contacto, había personas que podían en ese momento tener contacto con nuestros hermanos mayores y recibir mensajes de ellos o algunos lineamientos, A ver, poder reflexionar Walter, sobre eso. cuando vos decís contacto con los hermanos mayores, desde el desconocimiento te pregunto, ¿a quiénes estás haciendo referencia? Vulgarmente conocidos extraterrestres, Bien. pero hay muchas formas de definirlos o de calificarlos, porque no necesariamente son extraterrestres, hay intraterrenos también. Exacto, en realidad la palabra extraterrestre nos estamos refiriendo a seres que están fuera de la Tierra, del planeta, digamos. O fuera de la superficie. De la superficie, exacto, del planeta Tierra, exacto. Claro, Están los exacto. intraterrenos también, los que están adentro, Claro, como para exacto. dividir los Aparte conceptos. podemos agregar, si me permitís, Walter, para completar un poquito, no solamente en el plano físico, porque estamos No hablando de solamente. seres que han alcanzado tal nivel de crecimiento, tal nivel de perfección, que no necesitan un cuerpo físico.
no necesitan materializarse. Por lo menos en 3D como nosotros. En 3D, exactamente, sino en cuerpos mucho más sutiles, mucho más elevados. Exacto. Así es. Como a partir de la quinta dimensión, la humanidad vamos a ir ahora incorporándonos a la Confederación de Mundos Superiores. Así es, esa es. Bueno, y en eso creíamos, en eso creemos. Por supuesto que no éramos mayoría, pero bueno, eso no es un problema. Lo importante era que coincidíamos en esta percepción, en estas ideas y en estas experiencias, y convencidos de eso era que nos reuníamos en distintas casas. Algo se hacía en el colegio también, de contrabando, pero bueno, hoy lo podemos hablar, 30 años después ya pasó todo eso, pero en aquel momento era muy, muy secreto. Entonces, en esa dinámica, en esa creencia, en esa convicción, es que este señor, Fernández, padre de uno de nuestros compañeros, es que él recibe este mensaje al estilo código de guerra, ¿no? Porque es algo así como a las 5 de la cruz va a ser el momento. ¿Qué significa el 5 de la cruz? O sea, es medio complejo entenderlo. Entonces alguien dijo, no, esto es código en la guerra conforme al reloj, el punto es las 12, entonces a donde ellos te marcan el número es allí donde tienen que ubicarse. Ajá, eso se encargó Enrique, de hacer todo con los adultos, esa decodificación. Entonces ellos van a ese lugar, es en las bardas, es decir, para que nos ubiquemos, la meseta patagónica tiene una particularidad de desniveles muy profundos, desérticos, y cuando se baja al valle del río, toda la parte verde, la parte poblada, que está lindante la población, entonces hay que subir a la meseta, al lugar desértico. Entonces, allí donde iba a ser el avistaje, porque había una cruz en la barda, en el borde, simbólica en 5 saltos, entonces era el referente de allí donde tenemos que ubicarnos. Creo que los adultos han ido, el adulto, digo yo, Enrique, con estas personas, ubican el lugar y después nos pasa la información al grupo de jóvenes. Y él, como buen profesor y buen maestro, dice, bueno, los llevo. Y allí es cuando empezamos a ir nosotros a ese lugar para hacer los primeros contactos. Para no llegar al último, que creo que es lo más trascendente, y para darle un poquito de suspenso a esta narrativa, porque es muy rica. A lo que quieren contar. Muy bien. Bueno, hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Y enseguida retomamos esta charla tan interesante. Muy bien. Bueno, Pablo, ¿vos te acordás bien cómo eran esas aventuras? Esas caminatas de noche, pero que vamos a ver también la imagen para que la gente la vea durante el día, pero eran de noche, ¿no? Eran de noche, sí. Vos contanos. Dale. Vamos a ver el video, ¿te parece? Claro. Así vamos a ir posicionándonos lentamente para dar inicio a toda una charla muy breve, en donde vamos a ir compartiendo un video mediante el cual vamos a ir mostrándoles cuáles eran las peripecias, cuáles eran las aventuras. El turismo aventura, vamos a llamarlo, para poder llegar al lugar marcado. ¿Vamos por el video? Bien. Dale. Subíamos por una pasarela. Acá se ve el agua. Este es un canal de riego, que es el canal principal que alimenta todo el valle. Y justamente para poder, como decía Walter hace algunos minutos, poder ir de la zona poblada desde el valle hacia la meseta, teníamos que hacer un camino, teníamos que subir una pequeña montañas, montes, unas elevaciones. Atravesamos la pasarela. Llegamos a un caminito, aquí vamos a ver el cartel que dice propiedad privada,
que si bien íbamos en grupo numeroso, nos subdividíamos en pequeñitos grupos, como para poder, hoy 30 años después lo podemos decir, esquivando la seguridad privada del predio. Hoy 30 años lo podemos decir. Claro, porque estaba la fábrica de Indupa, muy importante ahí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, el grupo grande se subdividía, repartíamos en distintos grupitos, íbamos caminando de a poquito, atravesando los lugares, hasta poder llegar hacia el lugar que nos habían marcado. Y si bien, como decía Walter, la última noche, el último gran contacto fue el más interesante, hubieron varios, una secuencia de contactos en donde por ahí algunas primeras noches estábamos, grupos de adolescentes, grupos de mayores, y no teníamos respuesta alguna, por más que intentábamos hacer señas con linternas y demás. Pero la respuesta es de que había mucha gente que iba con muchas ansias, con más ánimo de curiosidad. De curiosidad que de establecer un contacto con un fin, podemos decir. Entonces el nivel vibratorio como para que se dieran las cosas no estaba. No había un nivel vibratorio ni una energía acorde como para lograr un contacto. Luego los primeros contactos no pasaron más allá de señas de luces, andamos con linternas, hacíamos unos clics, hasta que en un momento, después de muchas noches y muchos clics, nos respondieron. Primer gran alegría. Luego... ¿Cómo te acordás cómo fueron esas respuestas? Claro, sí, en principio eran unas... Enciendo, apago la linterna, y por allá en un momento determinado respondían. Entonces vamos a hacer 1, nos respondían 1. Hacíamos 3 o 4, nos respondían 3 o 4. Y vamos avanzando cada vez más. Te cuento después una de esas contestaciones que nos hacían desde la nave. Respondía a un símbolo universal, todos los mundos civilizados lo entienden, que aquí conocemos como la estrella de David. La estrella de David tiene un triángulo con el vértice para arriba y un triángulo con un vértice para abajo, conectados los dos forman la estrella de 6 puntas. Es interesante porque eso es importante y muy conocido, porque significa el alma de la divinidad que encarna en la materia. El triángulo con el vértice para arriba es la parte espiritual que va a encarnar, que los hindúes hablan de Atma, Buda, Buddhi y Manes, ¿no es cierto? Bueno, voluntad, como ellos lo explican. Pero cuando encarnamos tenemos la personalidad con nuestra mente inferior, digamos, porque la otra es la mente superior, la parte emocional y el cuerpo físico. Ese es el triángulo que tiene el vértice para abajo. Y cuando yo les hacía la figura del triángulo con el vértice para arriba, desde la nave, ¿qué hacían, Pablo? Respondían los 3 golpes de luz. Los 3 golpes de luz que marcaba igual que el vértice. Y cuando yo le hacía el triángulo con el vértice para abajo, venía la respuesta con el triángulo. Con el triángulo para abajo. Eso es interesantísimo, ¿no? Bueno, y así fue que durante varias noches nos hicimos señas de luces, un contacto muy, muy lindo, pero cada vez iba creciendo más. Hasta que, bueno, finalmente la gran noche... Se dio aquella... magnífica experiencia. ¿La dejamos para después? La dejamos para después.
después de todo esto tan interesante y atrapante que nos están contando, que son experiencias que ustedes vivieron muchos años atrás, pero que en realidad están íntimamente relacionadas con lo que está ocurriendo hoy a nivel planetario, ¿sí? Están sucediendo todo tipo de avistamientos de naves, luces. También están apareciendo estos monolitos que atrapan la atención en distintas ciudades en Estados Unidos. Bogotá apareció el último. El último, en Colombia, exacto. Así que lo que les sucedió a ustedes en aquel momento es sumamente actual. Yo creo que rompe los cánones comunes. Salvo muy excepcionales experiencias, ¿no? Si nos remitimos sobre todo a aquella época, estamos hablando de 35 años atrás. Sí, año, repetimos. Año 85, 86, efectivamente, ¿no, Walter? Sí, es la época que se estaba terminando el secundario, entonces esa es la referencia. Porque a veces uno dice, bueno, sí, el momento es importante, la fecha particular yo no precisé mucho en mi interior, porque era simplemente la experiencia, por eso después no recordaba exactamente el año, pero lo hago con referencia a qué momento del secundario me encontraba, por eso es lo que hoy recuerdo. Buenísimo. Bien. Y acercándonos al momento más impactante en la vida de todos los que participaron, ¿cuál es el momento que los marcó a fuego a cada uno en sus vidas y como grupo también? Esa experiencia en común que hoy nos convoca acá y que estamos compartiendo con todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo tengo la emoción de que es la primera vez que en público, ¿no es cierto, Pablo? Vamos a exponer algo que nos llegó hoy, que en ese momento, fíjense cuántos años dijimos, 35, 35. Que no se podía hablar de eso, ¿no es cierto? Sí, no solamente hacerlo público, sino que nos juntamos los protagonistas para charlar del hecho, porque esa noche estuvimos, nos fuimos, y después... Las vidas siguieron. Cada vida tomó su rumbo, y hasta el día de hoy no se había dado la pauta de que podamos volver a juntarnos, a nuclearnos, para dialogar sobre el tema, ¿no es cierto? Una vez, Walter, cuando visité Belén, esa noche que llegué, ¿te acuerdas que yo te dije, no le digas nada, sí, no le digas nada, Walter, que yo le voy a contar a María del Carmen lo que recuerdo? Y vos me dijiste, muy bien todo, Enrique, pero te olvidaste dos pequeños detalles que me señalaste y yo dije, tenés razón, eso pasó. Parece raro esto de que haber tenido una experiencia tan fuerte y no haberla repetido o no habernos encontrado nosotros para reflexionarla. Simplemente lo contamos con nuestros compañeros de curso en aquel momento o los otros con los que solíamos ir a ver en alguna reunión, algunos de nosotros, pero no como, a ver, es el evento y acá estamos nosotros los protagonistas, vengan los medios de comunicación. No. Nunca más los cuatro nos volvimos a reunir para hablar del tema. Con Enrique hemos tenido una experiencia hace 8 años atrás, cuando él tuve la bendición que me visite aquí en mi casa. Con Pablo es el primer momento, después de 35 años, volvemos a hablar con esto. Y con Carlos, que nos hemos reencontrado estos días por intermedio de Enrique. Entonces, esto es lo llamativo. Pero cuando tuve la oportunidad de charlarlo con Enrique, él cuenta, y es lo que yo recordaba, y le agregué 2 detallitos más, desde lo fenomenológico, no de lo experiencial, lo profundo, lo interior, que creo que hoy, hace 2 días Enrique me cuenta un detalle de que Pablo le ha contado, aparecen otras experiencias personales, y que es lo rico desde lo individual. Entonces, bueno, tenemos esto. En algún modo, me atrevo a decir por mí, es lo que en algunos ámbitos se dice un sincericidio, ¿no? Tal cual. En términos de abogacía, ¿no es cierto? O políticos. O términos políticos, ¿no? Cuando un político se larga a decir la verdad y perdió. Bueno, no es el objetivo, pero bueno, uno queda un poco cauto con quien lo comenta, solamente para algunos ámbitos, para algunos amigos, uno no lo anda difundiendo, sino cuando se da el momento, contar como experiencia, como una vivencia individual. Pero bueno, hoy lo sacamos a la luz, al público,
no por oculto, sino digo por una cuestión de tiempo, de madurez, de circunstancia. Entonces por eso nos animamos a decirlo así en un medio, a que se difunda a través de la radio en el programa, y bueno, y contarlo así. Claro, y como decía Andrea, esta época es tan especial porque se están viendo avistajes, luces, ¿no? Sí, sí, incluso está repercutiendo en los medios, entonces es como que ya forma parte del lenguaje social hablar de avistamientos. Entonces es un tema que tal vez te haga sentir más cómodo compartirlo hoy por hoy que años atrás, ¿no? Ahora puede surgir más libremente en una conversación, ¿no? Claro. Así es. Así es. Pablo, ¿cómo comenzamos? ¿Qué pasó esa noche? Bien, esa noche fue, podemos decir, la noche. La noche. La noche. Nos hicimos presentes después de todo el periplo que les habíamos comentado. Comenzamos con las señales de luces, pero creo que todos y cada uno de nosotros íntimamente sabíamos que no era una noche más, de unas luces, unas señas, alguna luz roja y nada más. Porque lo sentíamos íntimamente, yo estimo. Así que en un momento dado, después las luces rojas y demás que también contó Walter, yo te digo a vos, te agarro el brazo y te digo, vamos. Y yo, ni corto ni perezoso, empezamos a caminar, ¿no? Pero yo antes le dije a los chicos que habían ido muchos, ¿te acordás? Y ustedes quédense que nosotros nos vamos para caminar por allá. Y salimos, ¿no? Y salimos. Tomamos una dirección, pero después giramos en contradirección porque íbamos siguiendo, se había generado un túnel, un camino de luz, O de calor, de tibiedad, ¿no es cierto? de calor, claro, calor. el típico túnel energético, porque estamos hablando de que era de noche, estamos hablando mes de agosto, estamos hablando Patagonia, Argentina. Entonces, una noche muy fría, que cuando entrábamos al túnel energético, se sentía la tibieza, se sentía el calor, se sentía la energía, y cuando nos salíamos del túnel, el frío de la noche nos chocaba. Perdón, y Pablo, ¿por qué le llamás el típico túnel? Porque estamos los que no vivimos desde la tipicidad un túnel energético. Bien. Entonces, ¿cómo podrías describir a qué te haces mención o a qué te referís cuando llamás típico túnel energético? Cuando estamos hablando, en un principio del programa, estuvimos charlando de los comúnmente llamados extraterrestres, que son seres intraterrenos, extraterrenos, pero también que son interdimensionales, van más allá de la tercera dimensión que es la que estamos viviendo, que podemos tocar, vivir, pensar, sentir. En todo ese contexto, cuando pasamos a otra dimensión, cuando estamos en generación de otra dimensión, las manifestaciones en donde los hermanos superiores, como nos llamamos, se comunican con nosotros, lo hacen a través de un canal, así como nosotros en la tercera dimensión tenemos un canal directo de diálogo, por ejemplo, ellos, su canal con nosotros es a través de un túnel. ¿Ese túnel se puede ver? ¿Tiene sensaciones físicas especiales? Tiene sensaciones físicas. ¿Cómo lo describirías? Es una sensación de calor intenso o tibio a la medida que vas ingresando. Y es muy, muy plausible, por eso hice referencia a la noche patagónica, del frío de la noche, en este lado, das un paso hacia la izquierda y sentís un halo vibratorio, un calor, que lo sentís como te va guiando. Está bien, entonces la forma de detectarlo sería a través, de los sentidos. A través de los sentidos. Exacto. Bueno, continuamos avanzando por ese... Antes de avanzar, sí. Pablo, creo que Walter
tendrá algo que contarnos qué hizo, porque nosotros íbamos los dos solos. Nosotros íbamos y Walter quedó. ¿Y qué pasó, Walter? ¿Qué habrá pasado? Claro, yo era del montón, porque estaba Enrique y su preferido Pablo, que era mayor que nosotros. Cariñosamente. En algún momento muy envidiado, porque era el preferido de Enrique, él ya era egresado, nosotros todavía éramos alumnos, entonces somos del grupo que dijo Enrique, ustedes se quedan, esperen acá. Claro. Y yo hago un detalle previo a lo que contó Pablo, que era muy importante, que no era el grupo genérico donde iban muchos por lo fenomenológico, sino un poco, éramos muchos pero reducidos, y lo que hicimos también previo, antes de las luces, era meditar y relajarnos, un momento de silencio, y después ya no se hablaba, era simplemente percibir y estar allí a ver qué es lo que podíamos vivir. Entonces me quedo yo en un momento junto con Carlos Quilapi, que es el cuarto que tuvimos esta vivencia. Estábamos recostados sobre un montículo de piedras y Carlos me cuenta que la noche anterior había tenido un sueño en la cual él se encontraba también en la zona de Bardas, bajaban unas naves y que nuestros hermanos lo invitaban a acercarse. Me cuenta ese sueño y entonces me dice, che, si aparecen, ¿vamos? ¿Me acompañás? Claro, le digo, por supuesto. En esos instantes es cuando vemos que Pablo y Enrique empiezan a caminar hacia el sur y después ya giran un poquito hacia su izquierda, hacia el este, y decimos, estos se están cortando solos. No es así la cosa. Sumado a que Carlos me contaba de su sueño, entonces decidimos seguirlos. Entonces, ellos que iban a hacer esa experiencia en forma individual, ambos, nosotros nos vamos por atrás. Entonces le cortamos camino. Yo he venido hacia el sur, después hacia el este, nosotros salimos como en el triángulo, vamos a hacerlo más corto, y a los 5 minutos más o menos lo encontramos ya en la senda, y el resto del grupo quedó atrás. Porque creo, Walter, que hubo otro par de chicos que después nos contaron, alguien contaba que quiso seguirnos y ya no pudo. Se perdió. Claro, sí. Exacto. Después ya cuando estábamos los 4 caminando hacia el este, a la profundidad de la barda, en el campo, los otros chicos nos contaban eso, que varios intentaron seguir y no, nos perdían automáticamente, estaba frío, miedo de perderse y regresaban. Después otros más intentaron un par de veces y no, y quedó el grupo atrás, que le hicimos señas un par de veces hacia atrás con las linternas, pero nadie más avanzó y bueno, y allí. Así que Pablo continúa con la narración y voy pensando cosas. Sí, pero hay un punto en donde ustedes finalizan y la experiencia que yo personalmente tuve, que yo pensé que la experiencia que voy a comentarles la habíamos vivenciado los 4, pero no fue así. No fue así, pero antes de la gran experiencia, Pablo, que si bien ya las luces no estaban como al principio cuando estaba todo el grupo grande, llegamos a un lugar que yo creo que nos quisieron divertir con un show. Acá estamos. Acá estamos. Marcando presencia. ¿No es cierto? Sí. Eran tantas las luces. Yo, por supuesto, había ido con mi equipo profesional, con película al mínimo de 400 asas, porque en aquel momento no eran como ahora las cámaras, era con película que había que revelarla después. Película de rollo. De rollo, bien. Pero películas porque yo quería sacar bien las luces, pero tenía miedo que esas luces que venían tan grandes en ese momento me velaran el cuadrito y saliera mal la foto. Pero bueno, saqué muchas fotografías y ahí sí, seguimos caminando y caminando, todavía bastante, casi hasta la medianoche, ¿no es cierto? Casi hasta medianoche. Sí, un poquito más. A ver, me atrevo a pensar allí estos detalles. Íbamos en ese canal que era Pablo principalmente que lo percibía, y yo en lo particular era seguir más que nada la línea de luces cuando aparecían y desaparecían en el horizonte. En un momento hay un desnivel, perdemos las luces y ya habíamos avanzado 30 minutos, 40 minutos caminando en el medio del campo, en la oscuridad, y ya las luces de los compañeros atrás no las veíamos, habíamos perdido toda referencia.
Y entonces dijimos, bueno, a ver, hasta acá llegamos, avanzamos más, entonces nos quedamos en silencio, pedimos permiso, les preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos, dimos las gracias por lo que habíamos podido ver hasta allí, o avanzamos? Y ahí es cuando aparece inmensidad de luces, las ventanas cuadraditas. Me acuerdo de los cuadrados, de 4 luces cuadradas como fuera una ventana. Digo, esto está acá a la par, estamos viendo las ventanas, ya vamos a ver para dentro de la casa, decía yo más o menos, ¿no? Entonces fue una señal, un mensaje de decir, hay que seguir. Ahí donde Enrique, me acuerdo que sacaba muchas fotos y avanzamos hasta que subimos esa colinita y cuando llegamos a la cima de esa pequeña colina, unos 70, 100 metros más adelante, estaba la nave en tierra, el típico plato volador, al revés, es el plato hondo, con la base hacia arriba, que se lo ves blanco, es una luz, no algo que proyecta luz, no es un reflector que proyecta luz, sino que es luz en sí mismo. Sí, la comparación que yo a veces hago de cómo era cuando me preguntan, yo digo que es cuando el fuego de la cocina vos lo estás por cerrar ya, apagar el fuego, esas lucecitas tenues, celestita, blanquecina que queda, así era, tanto que Así yo es. dije, no, acá yo no voy a sacar fotos porque está lejos, es una luz muy suave y no van a hacer, así que ahí ya no saqué más fotos, ¿sabes? Bien, así es. Entonces nos quedamos parados los 4 sobre esa colina viéndolo. Pablo tenía unos binoculares que me los facilita. Ahora entiendo por qué me los facilita. Claro, si él estaba viviendo otra cosa, pero bueno, nosotros éramos los fenomenológicos. Claro, Pablo, Walter, yo había llevado del profesor Gregorio Strack, me había prestado un largavistas potente, también, sí. Como yo ya me la veía venir en esa noche, y yo los veía perfecto. Pero los otros que no tenían largavistas y algo de eso, bueno, yo digo, bueno, vamos a ver después cómo hacemos, ¿no? Pero a mí, será por el efecto que yo acercaba mucho la imagen de la nave, me daba la impresión que era como una carpita de circo y que no era bien delimitado el borde superior, sino que hacía como globitos, no globos, pero sí. Bueno, como que se movía. Entonces, yo estaba estudiando cuando veo que un ser, una figura alta, delgado, que aparentemente la cabeza era alargada, que yo la veo con el largavista y que parecía que era más alargada, no sé si porque era así el cráneo o porque la misma energía que subía un poquito le alargaba la cabeza, no veía detalles, veía solamente siluetas de todo. No sé ustedes cómo la veían, Pablo o Walter. Ahora, disculpen, ¿no? Pero lo maravilloso de todos estos relatos, yo los estoy escuchando con una admiración increíble. Como, a pesar de cada uno de ustedes estar compartiendo el mismo espacio físico y el mismo tiempo, cómo cada uno vivió experiencias casi diferentes. Y lo maravilloso de todos estos relatos, cómo es un rompecabezas que lo van armando de a poquito. Sí. Sí, así uno ha visualizado y quedado con su impresión y la completa con lo del otro, es maravilloso. A pesar de no haber habido una distancia mayor de 1 metro de cada uno, sin embargo los relatos, ¿no? Qué claro. Distintos. Bueno, entonces estaba esa particularidad que cuenta Enrique de lo que se percibe de la nave, no era un contorno, no había un límite, sino que era una emanación de luz. Entonces, como que se hacía difuso en los contornos, como la luz se iba borrando. Entonces, observando eso, Enrique el que marca que hacia la derecha, hacia el sur, unos 30, 40 metros al sur, hay un pequeño movimiento de luz y percibimos que es un ser que suponemos habrá estado agachado, no sé, porque se para y empieza a desplazarse hacia la nave. Hacia la nave. Y ahí, cuando llega hacia la nave, percibimos que había como una pequeña puerta, no vertical, sino en forma oblicua, desde un lateral hacia el centro, ingresa este ser, entonces quedamos un instante allí, no había más movimiento, entonces ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Nos quedamos? Teníamos esa duda, entonces volvemos a dar gracias por la experiencia
y le preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos o no nos podemos acercar? No, ¿Y cuál fue la no con un respuesta? grito, ¿no? Sino como telepáticamente, No, no, la frase, así entre nosotros. claro, lo comentamos entre nosotros y lo transmitimos. ¿Y la respuesta cuál fue? Salieron dos seres. Dos. Desde esa puerta. Uno detrás del otro. Uno detrás del otro, y un tercero queda parado en la puerta. Entonces, ¿qué interpretamos? No avanzar. Y además, Sí, ellos... además lo que yo noto en ese momento, siempre con mi larga vista, es que la nave, ellos se van, digamos, como alejándose un poco de nosotros, del lugar donde estábamos. La nave les da luz en ese momento a los que van caminando y empieza a moverse hacia ellos también. Y ahí es cuando salen, los dos siguen avanzando rápido. ¿No? Así es, Pablo. Desplazándose rápido. Desplazándose, porque no habían pasos, no se veían caminar. No. Se veía un desplazamiento sobre la tierra. Sí, como claro. que había un poquito para flotar también ahí. Vuelvo un poquito para atrás. En ese interín de que entran los dos seres y teníamos nosotros la duda qué hacíamos, yo estoy con los binoculares y ahí sí aparece como un reflector, como una luz que se proyecta. Entonces, que está primero alumbrando hacia atrás de la nave, gira hacia nuestra izquierda, vendría a ser hacia el lado norte, va proyectando luz, nos ilumina a nosotros, sigue hacia el sur y se termina apagando. Entonces, ahí luego es cuando damos gracias y pedimos permiso para avanzar o no. Eso también fue un detalle interesante, que ahí sí aparece una luz ya física que se proyecta, que irradia el rayo y nos alumbra y sigue. Entonces, luego que salen estos dos seres desde la puerta, un tercero queda parado en la puerta, hacia el sur, comienzan a desplazarse y percibimos eso, una velocidad rápida, no mucho más que si fuera alguien caminando. Como corriendo. Como corriendo, pero claro, se deslizan, se desplazan, porque el terreno es irregular. Entonces, pero estos iban siempre a la misma altura, muy rápido, y como dándonos el frente siempre a nosotros. No le vemos el perfil, porque veíamos el contorno de la silueta de la cabeza, como dice Enrique, alargada, altos, muy altos, yo calculo 2,5 metros, en la percepción que uno puede tener en la noche y a unos 30 metros más o menos, o más, y el contorno de los hombros, o el contorno de los hombros. Entonces, se siguen desplazando hacia nuestra derecha, nosotros empezamos a girar viéndolos a ellos. En un momento sentimos un ruido como de metal, como de una lata que se hubiera golpeado. Claro. Y allí es donde decimos, che, son martineteros estaban cazando martinetas acá, ¿no? Que fue como un bajón de desilusión, que todo lo que vivíamos no. Claro. Y bueno, entonces lo seguimos viendo hacia el sur, hacia nuestra derecha. Entonces nosotros vamos girando, viéndolos a ellos. Yo calculo entre 30 y 50 metros de nuestra distancia, me parece, a mi percepción. Porque para mí pasaron los dos, que se habían ido hacia lejos, los vimos a mitad distancia para que los vieran todos bien, como si los que no tenían larga vista. Pasaron uno detrás del otro, como si fueran delante de nosotros, para que ahí lo veamos bien. Exacto. Sí, porque yo dejé de larga vista, después de ver aquella luz que aparecen estos dos, se van hacia el sur y se acercan, yo dejé de larga vista para tener la percepción y además para más o menos poder seguir viendo con el rabillo del ojo la nave que seguía en el suelo, que había avanzado un poco atrás de ellos, después ya se queda y seguimos viendo estos seres. En la respuesta a nuestra petición de acercarnos o de permitirnos llegar hasta la nave o no, respetuosos. Entonces, lo que recuerdo es esto, siguen pasando hacia la derecha, ya pasan más hacia atrás nuestro, o sea, más ya hacia el oeste, y cuando estamos viéndolos a ellos cómo se alejaban, desaparecen de golpe, giramos para ver la nave, tampoco estaba. No. Hubo como un pequeño, lo que recuerdo como un pequeño sonido, como no es un silbido, pero es algo así como un silbido, un pitido, muy suave. Sí, desaparecieron los dos y giramos para ver la nave, tampoco estaba. Esa fue la comunicación.
ahora no sé si ustedes sintieron lo que sentí yo en ese momento, me pareció cuando terminó todo así, que estaba en el cielo, en el paraíso, no sé, de todas las religiones, que uno está en total paz y que se siente tan feliz. Era como sobre las nubes, no sé cómo decirlo. No sé si ustedes se el mismo sentimiento, Pablo. Sí, yo... Bueno, yo cuento la experiencia fenomenológica física, ¿no? Y le agregamos esto que pone Enrique, que es muy sutil, pero me parece que el que puede complementar a otro nivel de experiencia es Pablo, por esas otras cosas que él vive en ese momento. Sí, es lo que te iba a decir precisamente. Yo ahora me vengo a enterar un montón de datos, porque yo en un momento, cuando la luz viene el haz de luz y nos enfoca directamente, de ahí en adelante yo no sé qué pasó, no los vi, no estuve con ustedes, porque cuando me dio el haz de luz, yo estuve dentro de la nave. Yo sentí cómo me invitaron, cómo me llevaron, vi las características internas de un gran salón con una especie de panal de abejas en las paredes, vi unos hermanos que se acercaron muy amablemente a mí, que me invitaban a pasar, una luz que no salía de las paredes, ni del techo por un foco, un reflector, sino era todo absolutamente luz. Y a partir de ahí voy teniendo otra experiencia, que esto es lo que me he recordado siempre, porque después, cuando vuelvo a la tierra, por así decir, ya me veo caminando con ustedes. O sea, desde que yo estoy adentro de la nave, de esa gran sala, con las paredes con forma de panal de abeja, con luz y con unos hermanos que me vienen a invitar, ahí se hace un bache en donde yo vuelvo a recordar que estoy caminando con ustedes de vuelta. En algún momento, en alguna terapia de regresión y demás, voy a enterarme qué pasó en ese bache. Pero lo que sí recuerdo es que ha pasado bastante tiempo, porque el lapso que tardamos en llegar a la nave fue muy superior al lapso que tardamos en regresar a oscuras por el medio del monte. Totalmente. Una cosa, Pablo, yo de todo esto que estás relatando me enteré recién este año cuando chateábamos en WhatsApp. Tal cual. Porque por ahí estábamos contando, no sé si justamente de la experiencia, y vos me dijiste, ¿cómo? Te digo, para mí Pablo estuvo todo el tiempo con nosotros. Y para mí ustedes estuvieron conmigo en la nave. Ahí está. Y recién ahora me contaron eso. ¡Wow! Dije yo, para mí fue toda una revelación. Tal cual, tal cual. O sea que esto es importante lo que están compartiendo, porque, digamos, podemos decir que acaban de darse cuenta. Sí, de este año ahora. Acaban de darse cuenta de que algo faltó en la experiencia común. Y yo le dije, Claro. pero Pablo, ¿por qué no nos contaste? ¿Y vos qué decís? ¿Qué me dijiste? Porque pensé que los cuatro habíamos estado ahí adentro. Algunos van a pensar, bueno, pero ¿cómo hacían para verlo? ¿Por qué lo describen? Porque los seres que veíamos eran similar a la nave, eran luz. O sea, no un reflector que irradia. Que en lo personal, en lo particular, esta experiencia fabulosa fue confirmar aquello que creía, aquello que yo tenía la certeza que existía. Pero bueno, ahora era más sensible, porque era percibirlo con la vista, percibirlo en la interioridad, junto con otros, que no era que yo estaba volando, sino que lo estábamos viviendo con otros. Y que a posteriori de eso, ya está, no busqué más. Si bien fui un par de veces más a la barda acompañando a otras personas en ver, nunca más volví a tener una experiencia de este nivel, de estas características, pero tampoco lo busqué más. Ya está, como decirle, esto era lo que me faltaba como para... Ya no era necesario. Y de allí, en 35 años, sigo sintiendo lo mismo. Ya está. Sé que yo sabía que existían, pero bueno, quizás como para desde lo físico darle un toquecito más profundo, listo, ahí estuvo.
¿Algo más querés agregar, Pablo? No. Simplemente agradecerles, chicos, por esta oportunidad de habernos reunido, ya sea físicamente o vía Zoom, con el amigo Walter, y poder transmitir y contar y revivenciar esos momentos vividos. Así que, chicos, muchas gracias. Bueno, Andrea, emocionado yo también, desde otra manera, te miro, somos los dos que conducimos el programa, pero tú eras la representante de toda esta audiencia que nos ha escuchado, que nos dará o no fe a nuestras palabras, pero nosotros transmitimos lo que sentimos. Simplemente es hacerlos parte de esta experiencia. Cada uno podrá tomar lo que resuene, lo que no, simplemente soltarlo y dejar fluir. Pero una vez más, agradecer a Pablo, agradecer Realmente. a Walter, que decidieron compartir este tiempo con nosotros. Si puedo, ya digo, una pequeña afirmación le daré a Carlos Quilapi para cuando haga la edición colocarlo en el conjunto, en el programa. Bueno. Gracias. Muchas Salud. gracias. Brindamos con limonada. Eso. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Bien, Walter. Bien, ahí estamos. Y gracias a todos. Carlos, qué alegría que pudiste acercarte justo para cuando yo te necesitaba para un testimonio acá de lo que habíamos hecho con Walter y Pablo. Vos fuiste participante también de la aventura. ¿Querés contar algo por qué vos te enganchaste con ese viaje? Bueno, primero que todo, Enrique, un gusto para estar con vos en este momento. Han pasado mucho tiempo y sí, realmente es algo, qué sé yo, a pesar de ha pasado ya más de 35 años más o menos, sí. Es una experiencia que todavía hoy está en mi mente muy latente, o sea, muy nueva, como si hubiera sido ayer. Sí. Que me llenó de alegría, me confirmó que realmente los extraterrestres existen. Y bueno, qué sé yo, por ahí no me salen algunas palabras. Decir, ¿Vos tuviste un sueño previo? Sí, yo tuve un sueño previo justamente a la experiencia. Yo creo que todo se pasa porque yo tenía una duda interna, que era para saber si realmente, no sobre ellos si existían, sino sobre la gente, si no había alguien que iba allá y nos hacía seña con algo y nosotros nos estamos creyendo que eran luces o de claro. extraterrestre. Entonces era la duda. Y justamente el día anterior yo soñé que llegábamos hasta el lugar y que empezábamos a caminar hasta la luz, la nave que estaba más cercana, y en un momento dado nos decían hasta ahí. Fue, digamos, estar con ellos más cerca y decir, bueno, acá estamos, y quizá ellos fue un abrazo celestial que nos dieron. Ahora hicimos como 7 kilómetros esa noche caminando en la oscuridad, en el medio de la nada, porque digamos tenía alto, bajo, tenía que excavar, como esquivar matas. Sí. Matas, teníamos grandes algunas. Una especie, como coincido cuando Pablo dice que había como un túnel, porque era un corredor en el cual si te salías mucho de ahí sentías frío y volvíamos nuevamente al calor, digamos, de ese túnel imaginario. Y realmente fue muy bueno todo, digamos. Ni sentimos caminar, después sentimos el cansancio porque caminamos mucho esa noche para llegar. Me acuerdo exactamente que yo miro la hora en ese momento y era aproximadamente la 1 de la mañana cuando llegamos. Cuando tuvimos el gran momento. El gran momento, exactamente. Bueno, vos, Walter dice que la vio bastante cercana a la nave. Vos creo que tenés otra impresión un poco más como yo, ¿no es cierto? Que estuvo un poco más lejos. Sí, para mí más o menos entre 150 y 200 metros estaba la nave. Sí, para mí también. Por cómo se veía la luz, inclusive podíamos ver la mata, el carillal que había en ese momento, que es mucho más alto, pero se veían a simple vista que estaban, digamos, que delante de la nave se veían, sí. Sí, se veían. Y a su vez después se veían dos luces, o sea, decimos dos luces, pero en realidad eran como dos dedos iluminados, dos formas, para decir una forma, ¿no? Que caminaban alrededor hacia un costado, que para nosotros, bueno, dijimos, deben ser
seres Bueno, extraterrestres. yo vi perfectamente porque tenía los binoculares que después se los pasé a ustedes cuando los pudieron ver. No dijimos ser extraterrestres, tienen que ser personas. Sí, por parecían ejemplo, como, claro, personas, pero de luz. y con los binoculares los miramos y eran dos personas. Dos personas delgados, ¿no es cierto? Altos y delgados, altos, pero el todo era una iluminación que tenían en el cuerpo. Y me acuerdo que salió como un tercero y que se para entre la puerta y la tierra, es como que estaba en una rampa y se queda parado un rato y vuelve a ingresar nuevamente a la nave. Sí, sí, mientras los otros dos hacen el recorrido. Última pregunta, Carlos. Esta experiencia marcó algo en tu vida? ¿Te dejó algo? Sí, la plena seguridad, primero que todo, de que existen, de que están, de que siempre estuvieron con nosotros, que por algo están como... Y bueno, certeza de que son seres de luz positivos, seguro, porque si no, a donde estuvimos en ese momento, esa noche, nos podían haber hecho cualquier cosa. Seguro. Hasta habernos secuestrado, habernos llevado. Así que la certeza de que sí eran seres de luz, de ¿Qué espirituales. le dirías vos a la audiencia que te brote del corazón? Y que tengan fe en Dios, que crea en los extraterrestres porque existen y bueno, si no lo han visto por ahí, digamos, va a llegar un momento que lo van a ver y que no les tengan miedo. Que no les tengan miedo porque son seres de luz, seres de paz, y que van a venir para cambiar, digamos, en cierta forma, digamos, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar y de actuar y de ser, digamos, como individuo y como espiritualmente y físicamente también, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Seguiremos encontrándonos por segunda vez porque pasó mucho tiempo. Sí. Hasta la próxima vez que traigamos algo así tan interesante como hoy.